Muy buenas tardes a todos, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito de la tarde a esta charla que, bueno, apoyó en su organización con Arroz y gracias a nuestros expositores invitados, personal del INTA, ¿verdad? Doña Ana Cuero y don Luis Carrera, eh, para hablar un poquito sobre la sensibilización de productores Vayan bien. agropecuarios en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas para la conservación de los polinizadores. Primero, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Al igual que don Fernando, creo que esto es una actividad que todos tenemos que hacer, esto de la conservación de los polinizadores. Entonces, como dijo doña Tania, este proyecto se llama Sensibilización a los productores agropecuarios en la aplicación de buenas prácticas para la conservación de polinizadores y nace a raíz de una serie de noticias impactantes que se dieron a nivel nacional, donde hablaban de miles de muertes de abejas todos los días. Pero esto es una realidad que no solo sucede en Costa Rica, sino que también en otros países del mundo, como ven aquí, este es un recorte en Brasil, pero si nosotros nos ponemos a buscar, vemos que hay en Uruguay, en Perú, también en Europa, se dan casos de muertes de abejas. El mayor problema es que sabemos que se están muriendo este tipo de abejas, pero no sabemos cuántos polinizadores que no son abejas se están muriendo, porque estas abejas tienen dueño. En cambio, los abejorros, las mariposas, los pajaritos, ellos no tienen dueño. Entonces la gente pasa desapercibido el hecho de que se estén muriendo estos polinizadores. Para poder realizar este proyecto, lo que hicimos fue unir esfuerzos tanto entre la empresa privada como el sector público para poder desarrollar una serie de actividades que empiezan con este tipo de charlas. Charlas como esta, de este tipo de charlas estamos dando una en cada agencia del país, eso significa 84 agencias, ¿verdad? Que tiene el Ministerio de Agricultura. La intención es después hacer una serie de talleres con los miembros de al menos una organización por región y también hacer instalar apiarios y meliponarios modelos en 2 estaciones experimentales. Todo esto lo podemos hacer como por medio del financiamiento de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, Cuidagro y la Cámara de Insumos y la unión de todo el sector agropecuario, porque en esto entra fitosanitario y entra todo el sector agropecuario. Entonces, la primera parte vamos a hablar de las buenas prácticas en el cultivo del arroz y después yo voy a retomar algunos de esos temas para poder mencionarles cómo cuidar los polinizadores. Entonces, la primera parte está a cargo de nuestro compañero, don Luis Carrera. Entonces, los dejo con él. Agradecerles por este espacio, ¿verdad? Y recordarles también que hoy estamos para hacer un poquito de intercambio de ideas en buenas prácticas agrícolas y que no se quede solamente en el espacio que yo les voy a dar, sino que podamos comentar, hacer un poco interactiva lo que es la charla, de modo de que les traigo las experiencias que uno ha adquirido en campo y que también ha adquirido a nivel de su experiencia a lo largo de los años. Voy a hacer la presentación, entonces, a compartir la pantalla. Vamos por lo que son, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? Son prácticas principalmente orientadas a sensibilizar la parte ambiental, económica y social en los procesos productivos que garanticen inocuidad de los alimentos que consumimos los seres humanos. Aparte de que también son un conjunto de principios y normas de recomendaciones técnicas que se aplican para la producción, el almacenamiento y el procesamiento de todo lo que son los productos agropecuarios y en su mayoría son de cumplimiento obligatorio. También los objetivos de las buenas prácticas son reconocidas a nivel internacional principalmente para reducir riesgos relacionados con la actividad de producción y sus principales acciones son promover la seguridad laboral, promover el bienestar de las personas y los animales y promueve la inocuidad, que es muy importante en la parte alimentaria. Los principios son básicamente 4, ¿verdad? Que son producción económica y eficiente de los alimentos que sean suficientes y económicamente nutritivos.
También los recursos naturales son como la base principal de la sostenibilidad, y también otro de los principios es que se mantienen las empresas agrícolas comprometidas a un medio de vida sostenible, que esto es muy importante, y en actualidad la sostenibilidad está ligada mucho a procesos de tanto de producción de agropecuaria como maquila y otras cosas más. Y además que ofrezcan una satisfacción a la demanda social y cultural para los alimentos que consumimos los seres humanos. Para ello hay una serie de registros, ¿verdad?, que son necesarios, principalmente que el productor debe llevar, y que son el material o la variedad a sembrar, ya sea un lazarroz, un palmar 18, un aceituno, si fuera el caso, o el material que esté de moda o que esté recibiendo prácticamente la industria. Labores de preparación de sistemas productivos, como todo lo que es aquello, las preparaciones previas a la siembra, preparación de suelos, el muestreo de suelos para identificar la parte nutricional del sustrato que es el suelo. También lo que son las labores de fertilización de acuerdo a este análisis de suelos, y la aplicación de productos agrícolas. Además del uso eficiente del recurso hídrico, que en Costa Rica tenemos una área en la zona de Guanacaste que producen bajo el sistema de producción de riego, y las otras 4 zonas restantes prácticamente producen bajo el sistema de secano. Además, se deben de llevar registros de cosecha por lotes, que son muy importantes para la parte de trazabilidad, y también en los registros de entrega a las industrias, que muchos productores a veces no lo hacemos, pero sí es muy importante mantener todo lo que son estos registros que solicitan las buenas prácticas agrícolas. Para los sistemas de producción integrados de agrícola, previo a la siembra, tenemos que tener muy claro varias cosas. El ordenamiento del terreno según su vocación, ¿verdad? Como pueden ver en la fotografía, hay terrenos que son planos, hay terrenos que son laderas, y hay terrenos que son semiladeras o laderas de menor pronunciación. Entonces, muy bien ubicar lo que son los cultivos de acuerdo a la vocación de estos terrenos. Y para ello también es importante conocer la nutrición de estos suelos, y para lo cual se requiere de realizar tomas de muestras de suelos según su capacidad de uso. Y también tener muy claro lo que son las delimitaciones de esas áreas de siembra. Otra parte importante para lo que son los sistemas integrados de producción en las buenas prácticas agrícolas es la creación y rotulación de puntos claves, ¿verdad? ¿Dónde está la hidratación? ¿Dónde hay comedor? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde están los dormitorios? Y así identificar muy bien los puntos mediante mapas o ¿cómo se llama? Mapas en la entrada de las fincas, para ubicar dónde están las oficinas, dónde están los servicios sanitarios, los lavabos y todo este tipo de cosas. Además, se requieren prácticas de preparación de suelos adecuadas según su topografía, ¿verdad? No es igual preparar en un suelo plano el terreno que prepararlo en una ladera o una semiladera. Y sobre todo, mantener registros de todas estas actividades que se realizan. Durante la producción es importante también utilizar materiales genéticos de alta productividad, como les hablaba anteriormente. En boga están principalmente lo que es el lazarroz, se está retomando nuevamente el aceituno 25, y materiales como palmar 18 todavía continúan en el mercado, y han sido muy adaptados por las empresas semilleristas que hay en el mercado, que realizan sus trabajos de manejo y todo lo que es la parte de mejoramiento genético y manejo agronómico, para que estas variedades estén liberadas y adecuadas a las 5 regiones de producción. Otra cosa importante es realizar obras de conservación de suelos que permita también mantener como barreras vivas, canales de desagüe, los bordos bien limpios y ese tipo de cosas, porque al final de cuentas todas estas prácticas reflejan el buen manejo agronómico que se le esté dando el cultivo. Otra es la protección de fuentes de agua, ¿verdad? En el caso de riego, para nosotros que trabajamos mucho en la parte de Guanacaste, el riego es muy importante de acuerdo a las necesidades del cultivo. En algunos estudios que hemos realizado nosotros, hemos identificado que hay un sobreuso, perdón, más bien una subutilización del recurso hídrico. En un estudio que realizamos hace varios años, identificamos que el productor utiliza de 30 a 33 mil metros cúbicos, mientras que con este estudio llegamos a los 8.300 metros cúbicos de agua utilizado por el productor.
haciendo, ¿cómo se llama?, riegos intermitentes y algunas otras actividades de manejo del agua que permitieron ese ultra bajo volumen de la necesidad de agua, y principalmente a que el agua próximamente Senara lo va a cobrar por volumen y no por un canon que actualmente maneja esa forma de cobrar el uso del agua. Después, la definición y toma de decisiones de acuerdo a su inocuidad de insumos agrícolas a utilizar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la definición que tomemos nosotros de qué productos utilicemos para las actividades agrícolas se refleja principalmente en la rentabilidad de nuestro cultivo, principalmente a que a veces usamos productos de muy buena calidad, pero su costo de utilización es bastante alto y a veces el productor no puede utilizarlos porque se ven en la obligación de reducir prácticamente sus costos de producción. Y también mantener registros de estos productos es sumamente importante para el productor, principalmente porque eso le da a entender qué productos utilizó y durante una aplicación, si hay una intoxicación o bien hay algún problema, que Dios quiera que no exista, ¿verdad? Eso puede generar, los registros pueden generar una acta que se realiza donde el productor viene realizando un manejo agronómico y estas actas prácticamente demuestran que se utilizaron X o determinado producto en la aplicación en los campos agrícolas. También durante y después de la cosecha es importante capacitar al personal en normas de higiene, lavarse las manos, utilizar equipos, ¿verdad?, para protección en el campo, también lavar los equipos como debe ser, no dejar residuos de productos en las bombas de aplicación, utilizar los equipos que sean necesarios e indispensables para lo que son las aplicaciones agrícolas, que eventualmente traerán, si no se utilizan, algún efecto en la salud de las personas que laboran bajo esas condiciones, que no utilizan estos equipos de protección. También se debe tener muy importante lo que son el desarrollo de normas internas de limpieza de herramientas. ¿Por qué? Porque a veces las mismas herramientas se vuelven diseminadoras de enfermedades, principalmente aquellas herramientas que utilizamos en el campo o bien los equipos agrícolas, principalmente los boom spray u otros más que andan dentro de los campos, podrían ir a otros sitios y diseminar estas enfermedades o plagas que podrían eventualmente no existir en una zona y ser acarreadas por estos equipos y accesorios de producción. El uso de fuentes de agua de calidad, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos agua de cualquier lado y a veces las aguas tienen que ser de calidad, no tienen que ser aguas duras o aguas altas en carbonatos, ¿verdad?, que eventualmente no darían una buena disolución de lo que son los productos agrícolas a utilizar. Y emplear criterios básicos de higiene, principalmente para empaque, ¿verdad? En el caso mío no tengo mucha experiencia en la parte de empaque porque ya eso es mucho la parte industrial, pero sí lo que es el empaque, almacenamiento y procesamiento del producto, ¿verdad? Sí tener lo que son los criterios básicos de higiene, principalmente aquellos como que el productor no se vea, ¿cómo se llama?, tener que verse obligado a no poder entrar a cierta finca porque no realizó una higiene adecuada, ya sea de sus manos o de sus pies, ¿verdad? En algunos casos transportamos, en las botas transportamos algunos patógenos u otras cosas más, ¿verdad? Y sobre todo mantener registros de todo esto que se les ha descrito anteriormente. También es importante, digamos, dentro de lo que son en el mercado, tener bien adecuado lo que son las bodegas de almacenamiento, ¿verdad? Principalmente para lo que es el mercado nacional. Las industrias manejan esta parte muy bien, ¿verdad? Ellos están con muy buenas prácticas agrícolas. El caso de Liborio maneja muy bien, Arrocera Costa Rica y otras más manejan todo lo que es la parte de inocuidad para lo que es el producto final, ¿verdad? Que al final es consumido por los ¿cómo se llama?, los consumidores, valga la redundancia, y se debe tener mucha inocuidad para que llegue un producto de muy buena calidad. También la trazabilidad, ¿verdad?, de estos productos debe ser muy importante, donde existan registros que indiquen desde dónde comenzó la siembra hasta dónde llega el producto final.
Entonces así se dan cuenta si hay algún error o algún cultivo de arroz que va con algún residuo de algún determinado producto activo o algún ingrediente activo, realizar esa trazabilidad para poder lograr obtener lo que es un producto totalmente inocuo. Y también la competitividad por la reducción de los costos es muy importante. Buscar cómo se usa menor cantidad de insumos, que eso actualmente, como les decía, está muy de moda. Usar productos que sean prácticamente agrícolas. Ahora hay mucho producto agrícolas, la sulfocal, lo que son los MM, lo que son los bioles y una serie más de productos que podemos utilizarlos actualmente para lo que es la producción y evitar un poco lo que es el uso de productos químicos y mejorar la sostenibilidad del ambiente y del planeta. Algunas recomendaciones, ¿verdad? Para lo que es la certificación, sí se les recomienda elaborar un mapa, ¿verdad? Donde se indique dónde están las casas, como les decía anteriormente, dónde están las fuentes de agua, dónde existe el comedor. También mantener lo que son rótulos que incluyan caminos, bodegas, baños, dónde está el pozo y sitios de hidratación, comedor, donde existen los espacios para donde está el taller y otras cosas más. Y aparte de esto, también se debe manejar un historial en lo que es la producción y el manejo agronómico. Eso es sumamente importante porque aguas contaminadas por ganaderías cercanas a los sitios de producción nos podrían traer más cercanas a lo que es la cosecha, el uso de aplicaciones de productos que, aparte de que son aguas que no son de buena calidad en cuanto a la parte inocua, son también aguas que son lo que llamamos, como les decía, aguas duras o aguas carbonatadas. El muestreo de suelos y aguas también es muy importante, los muestreos de suelos para reconocer un poco lo que es las condiciones nutricionales y también reconocer lo que son el agua que eventualmente, como les decía, tener ese tipo de aguas que no sean aguas que prácticamente no permitan la solubilidad. Algunos casos, principalmente los herbicidas que se maneja a pH muy bajos, las aguas tienen que ser de pH bajo, de 5.5 a 4 aproximadamente. Entonces, manejar esos tipos de aguas y algunos productores lo que utilizan son reguladores de pH, ¿verdad? O reguladores de dureza de agua que eventualmente podrían mejorarle las condiciones y darle una mejor respuesta a los productos que está aplicando. También manejar lo que es un cuaderno de registro de todas estas actividades y estos registros nos van a permitir también manejar en la bodega qué entra y qué sale, ¿verdad? De las bodegas que tenemos donde se encuentran la mayoría de nuestros insumos. También manejar lo que son los registros de entregas de producto final, que tengan un código, que tengan un número que indiquen fecha, hora de producción, hora de cosecha y así sucesivamente. Y el nombre principalmente de la industria donde se va a transportar, lo que es el camión y todo este tipo de cosas se vuelve muy importante porque a fin de cuentas toda esa trazabilidad nos va a mostrar que estamos manejando muy bien la parte de buenas prácticas agrícolas. Hablemos un poquito de lo que es el arroz, ¿verdad? En sí, para un poco general, ¿verdad? El arroz bajo las condiciones agroecológicas que tenemos en nuestro país, que son bastante diferenciadas, ¿verdad? No como en otros sitios como el Río Grande del Sur, en la zona sur de Brasil o en la zona norte de Uruguay, que tienen condiciones de radiación y luminosidad bastante mejorada para lo que es el cultivo, mientras nuestras condiciones son un poco más diferentes, ¿verdad? Estamos en condiciones adecuadas para el arroz, pero no a un 100% para producir esos volúmenes que se producen en estos países que le mencioné, que andan alrededor de las 8 o 9 toneladas en promedio, mientras que nuestro promedio anda tal vez en los 4.73, 4.75 toneladas por hectárea. Bien, la precipitación, un poco hablando de esto, si hablamos de los 3.500 milímetros, ¿verdad? De agua, que esa es una precipitación para secano. Y más adelante les voy a hablar un poco de los dos sistemas de producción, porque hay un sistema de producción que es en condiciones de riego y hay un sistema de producción que es en condiciones de secano. En cuanto a la temperatura, ¿verdad? La afectación es principalmente
en las temperaturas nocturnas, donde las temperaturas bajan menos de los 20, 18 grados, ¿verdad? Y hay una afectación en lo que es el llenado del grano y principalmente en la floración. Se da un efecto que no permite que la flor, por decir así, cuaje, ¿verdad? O se llene normalmente, y se da lo que es el baneo. Entonces, ese baneo nos va a dar un menor rendimiento y aparte de eso también la rentabilidad no es la que vamos a esperar porque tendríamos rendimientos mucho menores de lo esperado. La luminosidad va de 250 a 350 calorías por centímetro cuadrado por día, que eso es un dato que normalmente se utilizan en estas zonas. El viento afecta también mucho lo que es la floración. En el caso de Guanacaste, en el distrito de riego, en el DRAT, que es el distrito de riego Arenal Tempisque, en esa zona, en las épocas principalmente donde está en floración, hay mucha afectación, mucho baneo principalmente. Y ese baneo se da porque los vientos en ese tiempo, en el tiempo de febrero, que más o menos es cuando vamos teniendo la floración en el cultivo, porque normalmente en esa zona siembran a inicios de diciembre y la floración está aproximadamente entre el mes de enero y febrero. Y en esa zona los vientos son bastante fuertes y hay una afectación bastante en lo que es el baneo por viento, que afecta mucho al final el rendimiento de las áreas cultivadas. La altitud, ¿verdad? Se habla que de 1000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el arroz es una planta que se adapta muy bien a lo que son las diferentes altitudes. Antes, para comentarles, en la zona de Ciudad Quesada, en la zona de Ciudad Colón, en la zona de Puriscal, en la zona de aquí, de toda esta zona de Santana, se sembraba arroz. Ahí todavía se encuentran algunos suelos con características ideales para el cultivo de arroz. En las zonas de Valle del Sol, que llamamos normalmente, toda esa zona se volvió una zona muy comercial y perdió todo lo que era la aptitud agrícola y se dedicó a una actitud económica de otra índole. Ya no es tanto agrícola como era en los años 65, 70, como le indican algunos autores en algunos libros que mencionan esto, ¿verdad? Y principalmente esa altitud hemos tomado de referencia que son 1000 metros porque algunas zonas, ¿verdad?, donde se produce arroz, todavía alcanzamos esa altitud sobre el nivel del mar. Y el sistema de producción, como les decía, hay dos tipos, secano y riego, que ya pronto vamos a hablar de eso. También el arroz requiere de una cantidad de condiciones nutricionales, ¿verdad?, y edáficas que permitan un buen desarrollo del cultivo. Y es importante también reconocer que cuando es en secano, ¿verdad?, no se debe producir en áreas mayores al 10, con pendientes mayores al 10%. Eso precisamente porque hay muchos lixiviados y pérdidas de material de suelo, ¿verdad? Que con esas pendientes tan fuertes y el manejo agronómico que se le da al cultivo, principalmente en lo que es la preparación del suelo, expondríamos mucho lo que es el campo arrocero, principalmente a la erosión y lixiviación por medio de lluvia o viento. Bien, y en el caso de riego, que la pendiente hablamos casi siempre de que sea de un 1%. En las zonas de Guagatzí, en las zonas de Falconiana, en La Soga y otras partes donde se produce bajo este sistema, eso la nivelación permite, permite alcanzar una pendiente aproximadamente o menor al 1%. Luego el análisis físico de suelo, ¿verdad? Eso nos da un tipo de análisis granulométrico o textura, nos indica las capacidades de cada sustrato donde vamos a sembrar, principalmente a que podríamos sembrar en suelos que tienen mucha aptitud para producción, como lo son los famosos sonsocuitles o vertisoles que tenemos en la zona de Guanacaste, mientras que en otros sitios donde tal vez los suelos son más arenosos, va a haber más pérdida de nutrientes, va a haber más pérdida de agua y en estos tipos de suelos prácticamente no se pueden manejar bajo lo que es el sistema anegado o con riego. ¿Verdad? Es importante tener ese análisis granulométrico o textura
para identificar en qué tipo de suelo es el que estamos trabajando. Además, también es importante reconocer las condiciones químicas mediante un análisis de suelos que nos permita conocer principalmente las bases, el potasio, el calcio y el magnesio. Son 3 elementos que estamos mucho, en algunos casos obviamos y nos dedicamos solamente al nitrógeno, fósforo y potasio. Son importantes estos tres últimos que mencioné, pero más importante es la relación de bases que tengamos, porque principalmente esa relación nos va a decir a nosotros cómo se encuentra el equilibrio de estos nutrientes en el suelo, que son sumamente, principalmente lo que es calcio, magnesio y potasio, que son para cuaje y para desarrollo de lo que es la planta. Y también hablamos del nitrógeno y el fósforo, que son sumamente importantes, dado que el arroz es un cultivo, es una gramínea que depende mucho de las fertilizaciones nitrogenadas. Y también fósforo es un elemento muy importante, dado que nuestro país presenta mucha limitación en este elemento en la mayoría de los suelos que trabajamos en arroz. También conocer bastante lo que es la parte microbiológica. Muchos productores a veces no obviamos este punto o esta parte, principalmente porque en la parte microbiológica, los que estamos trabajando o que desarrollamos actividades con agricultura diferenciada, no hablemos de agricultura orgánica, arroz orgánico directamente no, sino una agricultura diferenciada donde bajamos la cantidad de insumos químicos, tenemos una menor carga de insumos químicos y eso nos permite también tener un poco más de rentabilidad, dado que estos productos biológicos que estamos utilizando son de bajo costo o a veces ¿cómo se llama? La utilización de ellos prácticamente es muy efectiva. También conocer esta microbiología de suelos, porque a veces productores aplican ciertos microorganismos al suelo. Hablemos ¿cómo se llama? De la tricoderma, que principalmente es un hongo muy agresivo, muy invasor, y a veces aplicamos cepas de diferentes sitios del país y los llevamos a otros sitios donde no hay compatibilidad de estas tricodermas y terminan, ¿cómo se llama? Abarcando prácticamente todo lo que es el área donde está sembrada y elimina otros microorganismos que también son benéficos para el cultivo. Entonces, tener todos esos cuidados, ¿verdad? De inocuidad, principalmente con estos microorganismos que vamos a usar. Y otra cosa importantísimo es el conocer muy bien lo que es el perfil de suelo. Algunos productores, principalmente los de secano, ¿verdad? Hemos dejado de hacer la práctica de lo que llamábamos la famosa calicata. La calicata nos dice a nosotros cómo es el suelo, cuáles son su perfil, ¿verdad? Principalmente conocer muy bien lo que es la capa arable para saber trabajar y saber dónde es que vamos a realizar nuestro cultivo, dónde es que vamos a utilizar nuestra fertilización y más o menos conocer la nutrición de estos suelos. En cuanto a lo que es el manejo hídrico, ¿verdad? Que también es parte de las mismas buenas prácticas agrícolas que tenemos que utilizar, es importante el riego, ¿verdad? El riego es muy importante, como pueden ver en la fotografía, eso es en la soga, perdón, no, eso es en Bagatzí, ¿verdad? Eso es en la zona muy cerca de lo que es el parque Palo Verde. Es importante mantener o manejar muy bien el riego. El productor hace muy mal uso de lo que es el riego como sustrato para producir arroz, ¿verdad? Es un elemento muy importante y a veces lo desperdiciamos y a veces también lo subutilizamos principalmente porque hay otros productores que requieren de ese riego y tal vez el caudal que estamos nosotros utilizando no es el adecuado ¿cómo se llama? Para producir. Como les comenté, nosotros hicimos una investigación que nos dio que 8.300 metros cúbicos es suficiente para producir en condiciones de riego con un rendimiento de 6 toneladas. Los requerimientos de agua y secano, como les acabo de decir, son esos, y la calidad de agua también es muy importante, ¿verdad? Constantemente hacer chequeos, hacer chequeos, que normalmente esta agua sea de muy buena calidad y también mantener lo que es un caudal adecuado para la irrigación. Senara, con el DRAT, ¿verdad? Todos los que trabajan allá, viven las personas que andan trabajando en la parte de riego, andan abriendo y cerrando esclusas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, y permiten que todo este caudal sea lo más posible y equitativo para los productores. También en el sistema de riego se requiere un tipo de suelo que permita retener agua,
principalmente, ¿verdad? Esos suelos como los vertisoles, ¿verdad? Aún así, los mismos molisoles que son suelos que mantienen agua, ¿verdad? Y que la retienen por varios días, 8 o 10 días en algunos casos, es importante conocerlos, ¿verdad? Porque de ahí entonces nos damos cuenta si el agua se va a retener o vamos a hacer o vamos a tener que hacer un sobreuso de agua, principalmente a que a veces el sobreuso nos podría llevar a un costo más alto cobrando Senara el agua por volumen. Esa capacidad ¿cómo se llama? De retener el agua es muy importante, ¿verdad? Porque eso nos podría dar riegos que permitan solamente mantener el suelo húmedo. Es importante también conocer que la lámina de agua es fundamental para el arroz de riego. Sin embargo, la lámina de agua, mucho productor la utiliza como un manejo cultural de plagas, principalmente lo que es diatrea y rupela albinela, que normalmente estas son plagas del tallo de la planta de arroz, y normalmente subiendo el nivel de agua, podríamos ahogar lo que es la larva que se encuentra en ese tallo. También conocer esa condición química y lo que es la profundidad del suelo, esa capa arable que les hablaba, ¿verdad? Se nos vino el agua por acá, está lloviendo bastante fuerte. Si no me escuchan bien, me dicen y puedo hablar un poquito más duro, pero cualquier Sí cosa le me avisan. ¿Está escuchamos, bien? don Luis. Escuchamos Sí, el agua, muchas pero gracias. también lo escuchamos a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Y la topografía del suelo, como les hablaba, el riego debe ser con pendientes de al menos el 1%. Actividades a realizar previo y durante la siembra. Bueno, muy importante lo que es el agotamiento de malezas, ¿verdad? Ya sea químico o mecánico, como ven al compañero de INTA que está ahí trabajando, ya trabajando en una forma mecánica, lo que son las malezas en arroz trasplantado, y una creación de taipas o bordos, como lo pueden ver en la fotografía superior, donde está la famosa taipera o la bordeadora, que permite lo que es la retención de humedad. Aparte de eso, manejar muy bien los que son los canales de riego, dónde entra el agua, dónde se encuentra el dren, la salida del agua, y así sucesivamente. Y lo otro es barreras de protección de suelo, barreras vivas si fuera el caso, ¿verdad? O mantener limpias lo que son los canales de riego, porque a veces algunas malezas no permiten que el agua corra fácilmente y a veces es retenida el agua. Y bajo los sistemas de canales que tenemos en algunos sitios para producir arroz son prácticamente expuestos o en tierra, que llamamos nosotros, que a veces hay mucha pérdida de agua y si el agua se retiene totalmente perderíamos una cantidad grande. Para el caso de siembra directa, en algunos casos y en la mayoría de los productores lo hacen con siembra directa, con sembradora mecánica, ¿verdad? En algunos otros casos lo hacen al voleo, otros productores lo hacen pregerminado y así sucesivamente de acuerdo al sistema de producción que tengan. Nosotros venimos trabajando un poco en lo que es la implementación por la siembra por trasplante. Un comentario y una aseverancia que les hago es que el Pelón de la Bajura tenía alrededor de 200 hectáreas que no podía sembrar, principalmente porque estaban muy llenas de lo que eran arroz contaminante, hablemos de arrozón principalmente, o el piojo de chancho, como le llaman en algunos casos, ¿verdad? Entonces se dieron la tarea de buscar a nosotros, bajo unas prácticas que realizamos, con trasplante y manejo de las malezas con máquinas, o ¿cómo se llama?, de forma mecánica, pudieron lograr sembrar, con la transferencia que les hicimos nosotros, pudieron sembrar esas áreas y actualmente tienen 400 hectáreas bajo ese sistema de producción que actualmente les está dando muy buenos rendimientos y muy buena rentabilidad. Y otro sistema que hay de producción es el sistema por trasplante manual. Este sistema por trasplante manual es el que utilizan en países como Filipinas, China, y Singapur y todos estos países que normalmente los trasplantan manual. Sin embargo, en nuestro país el trasplante manual se utiliza mucho para lo que es la investigación, principalmente y debido a que es una forma de asegurarnos que el material que estamos sembrando para producir semilla fundación o semilla genética, sea el material puro y así evitar
que existan contaminaciones de estos materiales en los campos arroceros que normalmente manejamos ahí en el INTA y que los tratamos de tener lo más inocuo posible de contaminantes y de otros materiales de arroz que se siembran en esos sitios. Entonces, mucho de este trasplante manual se basa principalmente para investigación. En el caso del sistema intensivo del cultivo de arroz, que es el SICA, ¿verdad? O el SRI, ese sistema sí utiliza este sistema de trasplante, principalmente también a que son áreas muy pequeñas. Hablemos de 2.000 metros máximo, ¿verdad? Que se siembra bajo este sistema de producción. Y hemos tenido la experiencia en Upala también de poder trabajar con algunos productores de esa zona, ese sistema donde tuvimos muy buenos resultados comparados a los que normalmente maneja el productor en estas pequeñas áreas de producción. También es importante hablar un poco de lo que es el cultivo, la nutrición del cultivo. La nutrición es la base principalmente para obtener mayor rendimiento y mayor rentabilidad, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, en el sistema de riego y en el sistema secano es muy importante conocer estas bases, no solamente el nitrógeno, el fósforo y el potasio, sino la buena relación o el equilibrio que puedan haber en estos tres elementos que son fundamentales para lo que es la arquitectura, el color de la planta y lo que es el llenado del grano. Los niveles de nitrógeno oscilan entre 180 y 200 kilogramos en el sistema de riego. Sin embargo, es considerado, y la literatura menciona que solamente el 50% de estos 200 kilos se va a aprovechar, principalmente porque hay mucha pérdida de volatilización, porque el nitrógeno es un elemento muy volátil, y también hay mucha pérdida por lixiviación, ya sea en el sistema de riego, como les menciono, por la pérdida de la escorrentía o lixiviación de este elemento. Y también algo muy importante es que el productor debe manejar bajo este sistema lo que es el riego. Muchos productores aún así riegan su fertilizante, ya sea en forma boleada o mecánica, habiendo lámina de agua, donde mucho de prácticamente se va a perder. Muchos cierran ¿cómo se llama? El drain, ¿verdad? Cierran la parte donde sale el agua. Sin embargo, por lixiviación hay una gran pérdida que mucho productor tal vez no la ha cuantificado o no ha dado, ¿cómo se llama? O no ha tenido todavía la certeza de verificar que esta pérdida es bastante grande. Y lo otro es también ubicar durante el ciclo vegetativo estos momentos oportunos de fertilizantes. Hay un sistema que es el sistema CONCE que cuenta el número de hojas y el estado vegetativo según la variedad utilizada. Este sistema nos permite a nosotros dividirlo en tres etapas, ¿verdad? Principalmente la etapa de lo que es siembra, que es una etapa que va entre los 0 días a los 15, 20 días, donde inicia más o menos el macollamiento. Luego hay otra etapa de crecimiento vegetativo que finaliza o iría, perdón, de lo que es ese inicio de macollamiento hasta la iniciación del primordio foliar. Y luego hay una etapa de maduración, que es la etapa que va desde la floración hasta lo que es la cosecha. Entonces, tener muy, muy claro, digamos, esos momentos para poder hacer la fertilización de estos productos que vamos a utilizar. Y también conocer muy bien lo que son las fuentes que existen en el mercado de fertilizantes. ¿Por qué? Porque a veces el productor utiliza para siembra un 10-30-10 o una fórmula completa 12-24-12 y el productor en algunas zonas no hay de estas dos fórmulas y le ofrecen MAP o DAP, que son dos elementos muy ricos en fósforo y algunos tienen nitrógeno, y el productor a veces no tiene conocimiento de estos dos elementos que prácticamente cumplen la misma función como si fuera una fórmula completa. A veces hasta mejor, ¿verdad? Porque estos elementos son muy ricos en fósforo y el arroz es un cultivo que requiere de una fertilización de fósforo prácticamente desde su arranque, desde los 0 días hasta prácticamente todo el ciclo del cultivo. Entonces el fósforo, la idea es que esté disponible según el sistema Pulver, ¿verdad? Que existió hace varios añitos. Edward Pulver trajo un sistema de fertilización que todo se hacía directamente en la siembra.
Y en este caso notamos que varios que trabajamos con él nos dimos cuenta de que no solamente el fósforo era importante, perdón, que todos los elementos era importante ponerlos en la siembra, sino que habían algunos elementos que podían perderse, como el nitrógeno, pero el fósforo sí se mantenía durante todo el ciclo, ¿verdad? Eso era un trabajo bastante fuerte que se hizo con la Corporación Arrocera en su momento. Yo estuve por ahí también, conozco a muchos compañeros que les mando saludos precisamente. Y ese trabajo con Pulver fue un trabajo muy bueno, de mucho auge para el cultivo de arroz. Algunos productores produjeron bajo esa modalidad y tuvieron sus buenos resultados. En el sistema de secano, como les decía, también interpretar muy bien lo que son las bases. Los niveles de nitrógeno son menores a la parte de riego y se utilizan entre 100 y 120 kilogramos, también con una pérdida de aproximadamente un 50% del fertilizante. Concordar muy bien con lo que son las lluvias para las aplicaciones de fertilizante. A veces fertilizamos y ese día está lloviendo y prácticamente perdemos ese nutriente que hemos puesto. Entonces, concordar muy bien esos momentos de aplicación con las lluvias y con la etapa fisiológica del cultivo. Los momentos oportunos también es muy importante. También valorar lo que es el sistema CONCE, como les decía, y las fuentes de mercado, fuentes de fertilizantes que existen en el mercado. Muy importante también conocer la variedad a utilizar, porque a veces no solamente se debe valorar la disponibilidad de material genético que hay en el mercado, sino valorar muy bien el material genético que está aceptando la industria. Principalmente a que la industria es el que prácticamente recibe el arroz, y en algunos casos la misma industria nos ha comentado de que hay materiales que en ese proceso de maduración del arroz, una vez cosechado y llevado a la industria, a veces abarcan mucho tiempo manteniéndolo en anaquel, y eso prácticamente es un costo más alto para el industrial. Lo que permite entonces es evitar ese tipo de materiales que sean tan longevos en las industrias. También conocer muy bien aquellos materiales que se adaptan muy bien a lo que es la genética de alto rendimiento, ¿verdad? El arroz, ¿verdad? Actualmente es un material de muy alto rendimiento, de muy buena adaptabilidad. En el sistema de secano se queda un poquito en la parte de lo que es el sistema, perdón, muy adaptado al sistema de riego, se queda un poquito a lo que es el sistema de secano. Sin embargo, per se es un material que prácticamente muy bien adaptado a las condiciones nuestras. Y una flor en el ojal para los compañeros de Semimisa que se pusieron ahí a desarrollar este material que actualmente es uno de los que más se siembran. La adaptabilidad también a las condiciones a las condiciones de manejo agronómico que vamos a desarrollar, muy importantes, conocer la variedad, conocer muy bien las etapas de fertilización o los momentos de fertilización, los momentos de aplicaciones de productos para el control fitosanitario y así sucesivamente, conocerlo, porque ese es el éxito prácticamente de lo que es la rentabilidad del cultivo. Conocer muy bien lo que es el material genético y la adaptabilidad en las diferentes regiones o sitios de producción nacional. Y también, muy importante, conocer lo que es la tolerancia a plagas y enfermedades. En el caso de enfermedades, muchas de las variedades que tenemos actualmente no son totalmente resistentes. La mayoría son tolerantes a diferentes enfermedades, principalmente a piricularia. La piricularia es una de las enfermedades que se da en el cultivo de arroz. Bueno, principalmente muchos lo ubican a que el arroz genéticamente es uno de los cultivos que ha sido manejado manualmente por los fitomejoradores, y hay mucha manipulación de sus genes. Entonces, ya ahora actualmente existe lo que es el mapa genético del arroz, técnicas para mejorar la CRISPR-Cas9, ¿verdad? Es un sistema o la de tijeras que normalmente existe, ¿verdad? Y que podría eventualmente introducir genes de resistencia o de tolerancia a estas enfermedades, podría llevar al éxito en la producción y también al éxito de mantener menor cantidad de usos de plaguicidas en el cultivo.
En cuanto al manejo de los fertilizantes, un manejo adecuado, también hay que tener en cuenta el resultado de la interpretación de suelos. Soy muy insistente en esto, porque con la interpretación del análisis de suelos podemos lograr muchas cosas, principalmente a la reducción de fertilizantes que tal vez no necesitamos, o bien conocer muy bien cómo se encuentra o mapear muy bien cómo se encuentra nuestro sitio de producción. También para las buenas prácticas agrícolas debe haber un encargado o una persona capacitado para esta actividad, donde sepa muy bien lo que es el manejo de los fertilizantes, y toda aplicación debe llevarse registrado en una bitácora con fechas, volúmenes de fertilizante usado y tipo de fertilizante. También tener una lista, muy importante esto, tener una lista de proveedores de fertilizantes. ¿Por qué? Porque si no tiene una casa distribuidora, buscar otra casa que le permita también tener fertilizantes o fórmulas requeridas para la producción. Y conocer muy bien las materias primas que existen en el mercado local. El almacenamiento de estos fertilizantes, ¿verdad? Muy importante, debe mantenerse en sitios abiertos, en estivas, ¿verdad? Que no sean tan altas como lo pueden ver ahí. Bien ordenado, que lo protejan prácticamente del clima. Muy importante también que el almacén o la bodega donde va a estar los fertilizantes debe estar lejos de fuentes de agua, porque la mayoría de los fertilizantes son higroscópicos y absorben agua, y entonces al absorber agua pierden su naturaleza y se pueden dañar precisamente al nitrógeno, que en algunos casos, hablemos de una fórmula completa, el nitrógeno lo podemos perder muy rápidamente por volatilización o bien por dilución del nitrógeno que está en la fuente de fertilizante. Los derrames de líquidos también es importante manejarlo, ¿verdad? En estas bodegas, porque prácticamente también siguen siendo fuentes para que estos productos pierdan su viabilidad. Otra cosa importante es que estos insumos deben de mantenerse separados, el nitrógeno por un lado, los que tienen componentes de fósforo, o bien los que son fuentes de potasio por otro lado, precisamente a que algunos pueden tener algunas reacciones químicas que permitan reaccionar y generar alguna eventualidad que esperemos que nunca suceda, ¿verdad? En ningún lado, pero normalmente los que son ricos en nitratos, ¿verdad? Son fuentes o son muy utilizados para las famosas bombas caseras, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y también importante conocer que el encargado de bodega debe ser el responsable del inventario de estos fertilizantes utilizados. Y también registrar en la bodega muy bien para conocer dónde se utilizó, en qué lote, bajo qué condiciones de lluvia secano, de riego secano, si había lluvia cuando lo aplicaron, y todos esos registros para ver la efectividad de estos productos químicos. Un poco lo que es el control de malezas, ¿verdad? Como pueden ver en la gráfica, hay diferentes tipos de malezas, hay algunos de hojas delgadas, que principalmente tenemos ahí lo que son las gramíneas o poáceas, y las hiperáceas, que son de tallo redondo, triangular, mientras que las gramíneas son de tallo redondo. También tenemos lo que son hoja ancha, ¿verdad? Entonces, aquí se explica muy bien, digamos, que el productor debe reconocer qué tipo de maleza es la que maneja. Y normalmente debe hacer un reconocimiento previo, ¿verdad? Antes de preparar su terreno para saber un poco del historial de qué hay en esos sitios sembrado o qué hubo anteriormente sembrado, qué tipos de malezas son las que se va a encontrar y así sucesivamente para saber cómo va a ser el manejo agronómico una vez que establezca el cultivo. Los agotamientos mecánicos también o químicos son muy importantes, principalmente a sitios donde tenemos mucho arroz contaminante, los llamados arroz rojos, que eventualmente llegan a causarnos un efecto bastante en detrimento de la producción, principalmente en la parte ¿cómo se llama?, de industria, que la industria castiga bastante fuerte lo que es el arroz rojo. Y algo muy importante es la utilización de sellos. Esta práctica la mayoría de los productores la vienen haciendo y la manejan muy bien. Pero sin embargo, normalmente cuando aplicamos un sello, la idea es por lo menos no entrar a ese sitio
durante de 3 a 5 días para que ese sello tenga su efecto. De lo contrario, estaríamos rompiendo el sello y estaríamos permitiendo que salgan nuevamente malezas. Además que esto incurre en que si no se hace un buen sello, a los 15 a 22 días prácticamente usted vuelve a tener nuevamente malezas. Y la idea es que la maleza no compita con el arroz. Otra es reconocer muy bien el tipo de maleza, como les decía, y el número de hojas que maneja esa maleza. Lo ideal es que sea menor de 4 hojas que tenga la maleza para poderlo trabajar con algún producto químico. Y recordar muy bien que el manejo de malezas en el avío corresponde a un 30-35% del costo del avío aproximadamente. Es un costo muy alto y que el productor tiene que tener muy claro de que estas malezas debe manejarlas previamente muy bien para evitar esos altos costos y bajar la rentabilidad de la producción. También el uso de moléculas adecuadas y compatibles entre sí para el cultivo. Hay algunas moléculas que a veces uno las mezcla y son letales para el cultivo. Tal vez identificar muy bien esos tipos de moléculas, leer muy bien los panfletos, ¿verdad? Como una práctica, una buena práctica agrícola, leer muy bien esos panfletos y verificar muy bien que sean compatibles uno con el otro y que al cultivo no le causen una quema o un daño fisiológico. Y importante también reconocer que la mayoría de las aguas, como les comenté previamente, son aguas duras y estas aguas duras deben de regulárseles el pH o debe regulársele la dureza de ellas mediante productos reguladores de dureza y de pH que eventualmente existen en el mercado. Y otra cosa muy importante es el orden de las mezclas. El orden de las mezclas debe generarse muy bien sobre qué vamos a actuar y cuáles son los productos. Y también, importante reconocer lo que son los encapsuladores de malezas, de productos, para hacer un buen uso de ellas, ya que algunos no tienen compatibilidad y los encapsulados funcionarían bastante bien para manejar las malezas de diferente forma. En cuanto a plagas, ¿verdad? Es importante manejar un monitoreo constante, ¿verdad? Principalmente en las etapas tempranas y también en las etapas de macullamiento y embuchamiento. Usar productos amigables con el ambiente, ¿verdad? Principalmente evitar mucho el uso constante de hipermetrinas y principalmente el fenilpirazoles, ¿verdad? Y los nicotinoides, ¿verdad? Que son de mucha residualidad para el cultivo. En cuanto al manejo de plagas, ¿verdad? Manejar muy bien lo que son los insectos fitófagos, ¿verdad? Parasitoides, predadores, entomopatógenos y así sucesivamente para manejar muy bien lo que es un equilibrio biológico entre lo que son estos elementos, estas plagas que son de mucha ayuda para la producción. Estos entomopatógenos, perdón, se dividen en diferentes, por decir así, agentes de control biológico. Están los hongos, están las bacterias, están los virus, están los protozoarios y también están los nematodos, que eventualmente son muy utilizados en la agricultura de bajos insumos. Algunas de las principales plagas que encontramos acá, ¿verdad? Tenemos Spodoptera, Diatrea, el famoso abejón de mayo o el filófaga, la novia del arroz, en algunos casos el grillotopo que se da mucho, y abajo tenemos lo que es el ácaro del albanero del arroz. Las enfermedades, ¿verdad? Principalmente conocer en forma preventiva el historial de estas enfermedades, también el uso de variedades resistentes o tolerantes, la fecha de siembra, el uso de baja densidad de semilla para evitar lo que son los microclimas, las prácticas de tratamiento de semillas que son muy importantes y muy de moda, evitar el alto uso de fuentes de nitrógeno por aquellos materiales que son muy susceptibles a piricularia y un manejo de lámina de agua en un sistema de producción para evitar las plagas del tallo. Algunas prácticas de control, ¿verdad? Se debe manejar un buen diagnóstico de la enfermedad,
un monitoreo y cuantificación constante del daño para saber la incidencia y severidad de la enfermedad, el uso de productos de manera racional y estratégica y determinar principalmente un umbral de acción y un umbral económico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que principalmente si encontramos de acuerdo a los niveles de plaga que están normalmente establecidos por el CIAT y otras instituciones, hacer una aplicación, porque el umbral de acción nos está permitiendo. Pero sin embargo, el umbral económico, si sabemos que la plaga está ahí y la podemos controlar fácilmente con predadores naturales, es muy importante valorarlo, porque eso nos hace a nosotros disminuir los costos de producción y tener en cuenta también los tiempos de reingreso una vez al sitio aplicado. Algunas de las principales plagas, en la que podemos ver es piricularia al cuello, arriba a la izquierda, a la derecha, la piricularia en la hoja, la risoctonia, ¿verdad? Que es muy constante ¿cómo se llama? En variedades donde que la mayoría son tolerantes, no hay variedad resistente a risoctonia, y se da principalmente mucho por microclima, y también que la risoctonia genera esclerosis o estructuras de resistencia en el suelo. También el Hermitosporium, que es una muy común, se da normalmente en suelos bajos o bajos en potasio, ¿verdad? Principalmente es nutricional en algunos casos, y otras enfermedades, como podemos ver aquí, el complejo de manchado de grano, que es muy importante, la mancha esta amarilla o mancha Gamauromyces graminis, que se dio durante un tiempo, actualmente ha bajado un poco lo que es la actividad de este patógeno. Lo que es el sarocladio, como lo pueden ver en la tercera lámina de izquierda a derecha, y lo que es el falso carbón. Normalmente esto los encontramos, el falso carbón, y se da mucho en variedades que son muy susceptibles a esta enfermedad. Bacteriosis, ¿verdad? Normalmente encontramos Burkholderia glume, que estuvo muy de moda hace unos, alrededor de como en el 2016, en la zona sur afectó bastante lo que fueron las producciones. Las Xanthomonas oryzae, que normalmente la encontramos en lo que es la hoja, reduciendo el área foliar, activa, y la otra es la Pseudomonas fuscovagina. También es importante dentro de las buenas prácticas agrícolas manejar lo que es los envases, ¿verdad? De plaguicidas, realizar el triple lavado, perforar esos envases para que no sean utilizados, buscar centros de acopio que permitan generar o mantener esos productos para llevarlos a centros de reciclaje importantes para evitar contaminación o que sean utilizados para reenvases de otros productos, ¿verdad? Y también hablemos un poquito de cosecha, ya casi termino, disculpen que haya sido un poco larga, pero la charla tenía que incluir muchos parámetros. En la parte de cosecha, no cosechar principalmente cuando encontramos el grano mojado o húmedo, principalmente porque esto aumenta ¿cómo se llama? Aumenta, ¿cómo se llama? La proliferación de patógenos en el arroz, empiezan a darse olores objetables, se empieza a generar un microclima importantísimo para que se desarrollen ciertos patógenos, y también determinar muy bien el grado de madurez. El grado de madurez permite también que el arroz que vayamos a entregar, no sus análisis de grano, no den tanto yesoso o no den tanto grano quebrado y así sucesivamente. Mantener también la humedad cerca entre el 20 y 22 en el momento de cosecha, y un monitoreo constante de la temperatura del camión. En un momento los compañeros de Conarroz del laboratorio desarrollaron una técnica que trajeron de Colombia, que era la utilización de tubos perforados para oxigenar un poco los camiones, ¿verdad? Mientras se mantenían a la espera de más arroz, ¿verdad? Y también es importantísimo trasladar estos camiones lo más pronto posible para que estos olores objetables o bien el desarrollo de esas enfermedades no se permitan, porque prácticamente es fermentación lo que sea, no se dé la fermentación y que lleguen lo más sano posible a la industria. Y también, muy importante, realizar muestras de análisis de humedad e impurezas cruzado con industrias. ¿Por qué? Porque a veces las industrias, aunque digan que no, algunas industrias manejan una calibración muy buena. Sin embargo, hay otras industrias que no incurren mucho en la calibración de estos parámetros de
de calidad de molienda. Sin embargo, con arroz cuenta con todo un equipo de laboratorio que está constantemente viajando a los sitios donde se encuentran las industrias para monitorear el estado de esos equipos que realizan esta actividad. Esa sería mi charla. Yo les agradezco, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a hablar de la parte de los polinizadores. Algo que me parece importante, no sé, de resaltar, es recordarles que, bueno, todos sabemos qué es la polinización. Eso lo aprendimos hace mucho tiempo cuando estábamos en la escuela, que era ese paso de las células masculinas hacia la parte femenina de la flor. Entonces, de esa forma era que se daba la polinización. Entonces, recordarles de que esta relación entre las plantas y los animales, ¿verdad? Es el resultado de miles de años, de millones de años, ¿verdad? Donde se han desarrollado mecanismos para atraer a los polinizadores, y eso lo hacen las flores, ¿verdad? Las flores buscan la forma de atraer al polinizador, y el polinizador también desarrolla mecanismos para que su servicio, digamos, sea el adecuado. Entonces, eso pasa, por eso les puse esta florcita ahí de maracuyá, porque resulta que el maracuyá necesita de los abejorros por su enorme vibración, para que ese estigma vibre y se abra, y entonces se dé la perfecta polinización de esa flor, ¿verdad? Entonces, también hay cosas que es importante recordar, que alrededor del 17% de los polinizadores vertebrados, ¿verdad?, están en peligro de extinción a nivel del mundo, de los vertebrados. Pero si nosotros pensamos que los invertebrados también son muy importantes, y recordamos que solo en Costa Rica existen unas 8.500 especies de plantas con flor, y que hay unas 700 especies de abejas, entonces vemos que la diversidad que nosotros manejamos es enorme, ¿verdad? Entonces, especies de abejas como cuáles, vean, abejas metálicas, los melipónidos, abejas solitarias. Hay una enorme diversidad de abejas que existen en Costa Rica, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar ese recurso que todavía tenemos, y que, como le digo yo a la gente, se niegan a morir. Entonces necesitamos cuidarlas, ¿verdad? Porque son importantísimas para que podamos tener cultivos y tener frutos de esos cultivos. De acuerdo a lo que dice la FAO, la población de polinizadores ha disminuido de una manera drástica. Se estima que más o menos un 35% de los polinizadores invertebrados han muerto, ¿verdad? O ha disminuido más o menos en un 35% esa polinización de los invertebrados. Y ellos citan una diversidad de prácticas, entonces a veces es interesante repasarlas, como lo que son las prácticas agrícolas intensivas. En esta parte de ahí, en Costa Rica, tenemos áreas grandes de cultivo. Ya de arroz este año creo que se cultivó bastante poco comparado con otros años, pero lo que es la piña, las plantaciones en el Atlántico, ¿verdad? De banano. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué eso repercute en los polinizadores? Porque resulta que los polinizadores necesitan tener fuentes de pecoreo que sean de calidad y de cantidad. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener diversidad de aminoácidos. Cuando yo analizo los panales de una colmena y veo cómo ellas reservan el polen, nosotros vamos a ver esto, diversidad de colores en el polen. Vamos a ver que hay celdas de colores anaranjados, otros blancos, y vean que están todos colocados uno a la par del otro. ¿Qué es lo que pasa con el caso de las abejas? ¿Qué hacen las abejas? Las abejas necesitan diversidad de aminoácidos para poder tener una nutrición completa. Cuando ellos lo almacenan dentro de la colmena, ellos lo almacenan no todo el polen de un solo color en una celda, sino más bien hacen pequeñas capas. Lo vamos a ver aquí. Ven,
como ellos hacen pequeñas capas, y esas capas es para que las larvas tengan una nutrición completa. Entonces, cuando tenemos un monocultivo, le eliminamos esa nutrición completa a nuestros polinizadores. ¿Por qué? Porque el polen de las diferentes plantas me va a dar diversidad de aminoácidos. Y eso va a garantizar que la nutrición de nuestros polinizadores sea completa. ¿Qué otra cosa cita FAO? El cambio de uso de la tierra. Y a mí me hace mucha gracia porque yo busqué esta foto creo que es como de la zona de Puriscal, entonces la puse hace 50 años y lo que tenemos ahora, o hace 100 años y lo que tenemos ahora. Entonces, realmente el cambio de una cosa es las zonas, hace mucho tiempo, donde en todos estos árboles vivían polinizadores y donde ahora lo que hay son urbanizaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos esa práctica, ese cambio de uso de la tierra también tiene que ver con la disponibilidad de los diferentes polinizadores. El cambio de uso de la tierra también tiene que ver con otras cosas que no son los polinizadores. Vean lo que es el ciclo del agua. Muchas veces se nos olvida que es necesario la parte de la infiltración del agua, ¿verdad? Que llueva y que el agua pueda infiltrarse para que los nacientes vuelvan a crecer. Y entonces, si nosotros nos ponemos a analizarlo, realmente los caudales que hay en este momento en los diferentes nacientes y en los diferentes ríos, son muy pocos. Ustedes ven un decremento en la cantidad de forma exagerada, digamos, año con año. También vemos que la diversidad en el suelo, hay una gran, enorme biodiversidad, ¿verdad? Entonces, no es solo la tierra, sino que viven microorganismos, viven otros insectos como las lombrices, ¿verdad? Entonces, viven una serie de animalitos dentro del suelo que también con ese cambio de uso del suelo los estamos eliminando. Entonces, eso también nos está afectando. La FAO también cita los plaguicidas como una de las razones para esa disminución en la diversidad de los insectos. Entonces, nosotros pensamos en que los plaguicidas mal aplicados, ¿verdad? Que se da un mal uso del plaguicida, pero parece mentira. Esta primera foto son las buenas prácticas, ¿verdad? Ahí hay una persona protegiéndole. Si yo les digo que esta foto que está al lado derecho también se está dando en este momento, hace como una semana estaba pasando iba para la zona de Esparza y en Naranjo estaban aplicando herbicidas a las 10 de la mañana, funcionarios, no vamos a decir de qué, y sin siquiera tener equipo de protección. Entonces, a pesar de que los plaguicidas también están dañando nuestro ecosistema, también nos siguen dañando a nosotros porque no hemos hecho uso de las buenas prácticas, ¿verdad? Entonces eso es algo importante. Señalarle a la gente que existen alternativas naturales como el metarricium, la bauberia, toda esa serie de productos que ayudan también a los cultivos y que los podemos utilizar. Algo que también nos está dañando a todo lo que es el ecosistema es que a veces nos vamos de paseo a algún lado y vemos un árbol bonito y uy, qué bonito, y nos traemos unas semillitas de contrabando. Resulta que no estamos pensando en qué estamos haciendo. Vean, plantas como esto es un árbol exótico de la llama del bosque, creo que así le llaman. Y resulta que este árbol lo que hace es capturar los insectos, que no solo les digo que abejas, sino que cualquier insecto que llegue, porque él atrae al insecto. Y tiene como una goma en la flor donde el insecto se queda pegado y resulta que de esos insectos mueren. Entonces, estamos reforestando
o sembrando árboles que tampoco son árboles que son exóticos, son especies que son exóticas, porque no solo pasa con los árboles, sino con algunas flores que nosotros vemos espectacularmente lindas y que lo que hacemos es dañar a nuestros polinizadores tras de que ya los quitamos y les corrimos su nicho donde ellos habitan. También estamos poniendo estas otras trampas que son mortales, ¿verdad? Esto pasa tanto con árboles como con algunas plagas. Vean, aquí están las hormigas locas. Y también hay algunos parásitos que antes no teníamos. En el caso de esta abejita que está aquí, la ven que hay un fórido en la espalda de ella, que eso se llama melaloncha, que es una plaga que viene bajando del norte, ¿verdad? Y entonces no sabemos con certeza si se encuentra o no se encuentra, pero todo eso nos está afectando a los polinizadores. FAO también cita algunas enfermedades y plagas, ¿verdad? Entre las que cita que más han afectado a nuestras abejas, que las abejas, como les dije al principio, son las que tienen dueño, son las que sabemos que se nos mueren, y entre las plagas que se citan está la varroa. Vean, para los que no la conocen, la varroa es una garrapata como la que tiene el caballo, como la que tienen las vacas, solo que es para ella, pero tiene un enorme problema. Ella se alimenta de la hemolinfa, tiene un ciclo de vida bastante complejo, porque es tanto, una parte es sobre la abeja y otra parte es en la cría, y tiene un enorme problema, que es la relación de tamaño de esta varroa con el tamaño de la abeja. Si yo fuera una abeja, vamos a verlo, aquí estoy, yo soy una abeja, me hicieron una varroa para que vean el tamaño que tiene. Imagínense la cantidad de hemolinfa que podría succionarme, o de sangre que me podría succionar si yo fuera abeja. Por eso es una plaga que hay que controlar, ¿verdad? Entre otras plagas también citan lo que es el pequeño escarabajo de la colmena, que es una plaga que es, digamos, no tan de ingreso reciente, pero que ya se diseminó en casi todo el país. Es este pequeño escarabajo. El problema que tiene es que es como cualquier abejón de mayo, diría yo, ¿verdad? Que se pone sus huevos, después se entierra y después vuelve a salir. Eso le da una enorme resistencia a las condiciones adversas, porque en su nivel de pupación él puede permanecer bastante tiempo, hasta esperar las condiciones aptas para poder salir y colonizar otras colmenas, ¿verdad? Entonces, realmente esta plaga ha sido una plaga que ha impactado mucho a los países que tienen una apicultura muy intensiva, ¿verdad? De perder 200, 300 colmenas en un día, cuando los niveles de infestación del pequeño escarabajo son altos. Otra de las cosas que también cita FAO es el cambio climático. Por supuesto, este es uno de los factores que cuando nosotros leemos diferentes artículos, tanto de Zagarpa como de FAO, ellos mencionan que el cambio climático está golpeando mucho lo que es todos los polinizadores, ¿verdad? Esos cambios bruscos de temperatura, de que hoy llueve un montón, y después en la mañana al día siguiente hace un terrible sol. Eso afecta mucho las floraciones, ¿verdad? Y también afecta los contenidos de néctar de las plantas, de acuerdo a si estamos en año niño o año niña, y en cuánto sube la temperatura, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta. Hay otros insectos, ¿verdad? Que también no son polinizadores, o no los reconocemos así, pero son los parasitoides, ¿verdad? Todos, aunque sembremos arroz o sembremos cualquier otro cultivo, tenemos plantas, nos gusta sembrar maíz, nos gusta tener un arbolito de naranja por ahí, ¿verdad? Y resulta que ahora estas plagas, como el cojollero, como los áfidos en la naranja, se han intensificado más.
y se han intensificado más porque hemos perdido los famosos depredadores o parasitoides, ¿verdad? Antes contábamos con algunos parasitoides que estaban de forma natural en el hábitat y también ayudaban a que nuestros cultivos no se contaminaran tanto y simplemente afectaban a unas cuantas plantas y no era necesario. Pero como hemos perdido estos parasitoides, vean, este es el ejemplo del gusano cojollero, ¿verdad? Se han hecho estudios y se han encontrado que en el 23% de los gusanos cojolleros que analizaron, existían insectos que parasitaban a este gusano de forma natural, ¿verdad? También pasa con el pulgón de los cítricos. Y supongo que en el arroz también se tienen que dar, porque ahora el compañero mencionó que existen parasitoides para el control de algunas plagas en el arroz. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos olvida cuando liberamos este tipo de parasitoides y los venden de forma comercial, ellos lo que hacen es poner sus huevos en el gusano o en el pulgón, pero se nos olvida que ellos ahí no comen y ahí no duermen. Ellos necesitan de plantas que están de forma silvestre y de forma natural en los alrededores. Entonces necesitamos de esas plantas pequeñas que a veces nosotros ni siquiera determinamos que antes, en esta foto la pueden ver, antes la gente sembraba así, tenía su huerta y alrededor dejaba la vegetación natural y eso les ayudaba. Y entonces ahí era donde iban tanto los polinizadores como algunos de estos parasitoides que son avispas, que para poder cumplir su ciclo de vida necesitan alimentarse. ¿Y de qué se alimentan la mayoría de estas avispas? Del néctar de las flores. Pero si no tenemos de este tipo de flores sencillas, flores silvestres, no se van a poder alimentar. Entonces su ciclo de vida se ve reducido y entonces no me va a poder controlar ese 70% de la plaga del pulgón de los cítricos. ¿Entienden? Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos un cultivo, tenemos que pensar en esa parte, en que tenemos que dejar franjas, ¿para qué? Para que los buenos también puedan vivir ahí. Y entonces tenemos que empezar a pensar un poco diferente, ¿verdad? Ok, no todo, como digo yo, no todos hay diferentes tipos de polinizadores, ¿verdad? Yo les mencioné, hay muchos tipos de insectos que nos ayudan en los cultivos el día a día. Ahora vamos a mencionar algunos de ellos. Entre los que vamos a mencionar están las apis mellifera, ¿verdad? Son las abejas domésticas que todos conocemos. Son estas que están en cajas pequeñas, que las colocan alrededor de los cultivos, en el caso del melón y la sandía, o que están en alguna zona de alguna finca donde no se utiliza mucho, porque también cuesta que la gente dé permiso para colocarlas. Son estas que están en las cajas. Vamos a conocerlas un poco por dentro. Ellas se colocan panales como estos que son de madera, de forma vertical, donde ellas hacen hexágonos como estos y ahí colocan sus huevos, ¿verdad? Y luego ellas se caracterizan por ser miles de abejas. Entonces estamos hablando de que cuando nosotros pensamos en apis mellifera, estamos hablando en colmenas de unas 60,000 abejas, cuando esta caja se encuentra totalmente llena de marcos y con la cría necesaria, ¿verdad? Y en panales parecidos colocan la miel. Nada más es para los que no las conocen, ¿verdad? Para que las conozcan. Tenemos otro tipo de abejas, que son los abejorros.
Esos abejorros tienen una característica, dan esa vibración que les dije al principio, esa vibración que algunas plantas necesitan para que ese estigma se ponga receptivo. Entonces, hablamos de productos como es el tomate, de productos como es la maracuyá, la granadilla, algunos de esos productos, ¿verdad? Que nosotros consumimos no todos los días, o tal vez sí todos los días, porque el tico come bastante tomate en la ensalada. Y entonces necesitamos de la presencia de abejorros para que se puedan dar estos cultivos. Hay otro tipo de abejas que les voy a recomendar que vean esta película. Se llaman abejas solitarias. Este es el link de esa película. Es impresionantemente bonita la película y explica muy bien cómo funciona esto de las abejas solitarias. Las abejas solitarias siempre han estado ahí. Ellas hacen sus nidos en diferentes lugares. Muchas veces cuando nosotros las vemos, como vemos en la foto que está en la parte izquierda arriba, pensamos que es una apis melífera, pero no, son abejas solitarias. Estas abejitas anidan en el suelo, anidan en las cavidades, están en todas las partes y ellas coevolucionaron con toda la vegetación que nosotros tenemos. Por eso son muy importantes, porque hay algunos productos que son específicos, algunos cultivos que son específicos para ellas, algunas flores que necesitan de la presencia de ellas para poder ser polinizadas. Las podemos encontrar en lugares que a veces no creemos, como recogiendo barro. Yo sé lo que es que la gente me diga, Ana, pero ¿qué hacen esas abejas africanizadas recolectando barro? No, no son abejas africanizadas. Son esas abejas solitarias que recolectan este tipo de materiales también para poder hacer sus nidos. Ellas no producen miel, pero tienen un efecto polinizador impresionante. Aquí les puse en la parte de arriba una abejita de estas cortadoras de hojas. Muchas veces vemos en los rosales las hojas cortadas de forma redonda y decimos, ¿cuál gusano me está comiendo el rosal? No, no es un gusano, es una abeja. Estas abejitas anidan en cavidades y ellas utilizan esos pedacitos de hoja para poder hacer su nido y hacer las divisiones de cada una de las cavidades. Ellas tienen que salir, buscar la cavidad perfecta, poner, en este caso, la hoja, sellarla con su saliva y después de que ya tienen iniciado su nido, van, colectan polen, como está en esta foto en la parte derecha inferior, y alimentan a sus crías. Aquí, bueno, esta es una foto que no se ve tan bien, pero es una abejita donde está regurgitando el néctar ya dentro de la celda, porque después de que colectan el néctar y colectan el polen, simplemente ponen sus huevos y sellan la cavidad y ahí, con el tiempo, se van a formar las mudas necesarias para que exista todo el ciclo biológico de la abejita, ¿verdad? Y cuando ellas ya están maduras, vuelven a salir. Estas son las abejas solitarias. Los invito a que vean esa película para que entiendan muy bien cómo funcionan estas abejas. En Costa Rica tenemos bastantes abejas de estas y son muy importantes. La mayoría de las abejas solitarias anidan en el suelo. También tenemos otras que le llamamos carpinteras, que también son solitarias, ¿verdad? Y estas abejitas también son muy importantes porque son específicas, ¿verdad? Específicas para algunas plantas. Ok, tenemos otro tipo de abejas que son las abejas sin aguijón o los meliponios, ¿verdad? Ellas habitan también en nidos, son eusociales, tienen gran cantidad de abejas dentro de su nido y existen diferentes
tipos de abejitas de estas melipónidos. A veces creemos que es solo la mariolita o el jicote gato, que es lo que más conocemos. También tenemos abejitas como esta, ¿verdad? Esta es una trigona fulviventris que se caracteriza porque su nido está debajo del suelo. Tenemos otro tipo de abejitas como esta paratrigona, ¿verdad? Ornaticeps, que su piquerita, aquí se las puse para que la vean, es como una boquita, son unas abejitas sumamente pequeñas y estas también son melipónidos. Tenemos estas otras, ¿verdad? Estas escaptotrigonas, como pueden ver, son las abejitas negras. Yo siempre le indico a la gente, por favor, hay gente que me dice, es que los arraires hay que matarlos porque me comen la flor de la naranja o me comen, me hacen daño. Resulta que no todas las abejitas negras son arraires y no todas tienen ese mismo comportamiento. Entonces no podemos generalizar. Vean qué linda esta abejita, ¿verdad? Es una escaptotrigona. Y vean que es su nido, su piquerita, ¿verdad? Es como en forma de corneta. Entonces, hay diferentes tipos. En el caso de los arraires, ¿verdad? Ya que se los mencioné, de ellos lo que andan buscando son resinas para poder formar su nido. Entonces, si nosotros les hemos quitado esa fuente de construcción para ellas, por supuesto que van a ir a buscar otro tipo de plantas para poder formar sus nidos. Entonces son muy, muy importantes. Por supuesto, la que todos conocemos, la mariolita, ¿verdad? La trigona angústula, es una melipona también. Algo que me parece muy importante siempre resaltarle a la gente es que los melipónidos son abejas que son eusociales, son nativas, ellas estaban aquí antes que nosotros, diría yo. Y algo que me parece muy importante es decirles que su nido es como esta foto, es en galletas, ¿las ven? Entonces, ellos tienen una separación de lo que es una forma que es donde almacena la miel y otro es la estructura de su nido donde ponen sus crías, ¿verdad? En el caso de las melipónidos, es muy importante que tengan en cuenta que las celdas se hacen y es colocado el alimento y después es colocado el huevo. ¿Para qué les digo esto? Simplemente para para que ustedes tomen en cuenta que cuando van a realizar un rescate o van a trasladar este tipo de abejitas, tenemos que saber cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior para que no coloquen mal el nido y ahoguen y maten todos los huevos que están en el nido de cría de la abeja. Cuando nosotros lo vemos en un dibujo, en una gráfica, vamos a ver esto, vamos a ver el nido de cría y los potes de polen y de miel puestos alrededor, ¿verdad? Entonces, aquí se los enseño en foto para que vean que no hay mucha diferencia entre lo que vemos en el dibujo y lo que realmente vemos dentro de una caja de melipónidos, ¿verdad? Los potes con miel, estos potes claros que vemos aquí son de polen y toda la estructura de su nido de cría. Existen otros polinizadores, las mariposas, por supuesto, ¿verdad? Importantísimas. Las aves, como el colibrí. El colibrí es un polinizador de muchos de nuestros ornamentales, ¿verdad? Entonces, estas bailarinas son polinizadas por el colibrí, las bromelias, y algunas otras plantas que nosotros también tenemos en nuestros jardines, ¿verdad? Los murciélagos son muy importantes. El murciélago es muy importante porque él tiene una serie
de ornamentos, para decirlo así, de pelos plumosos, especializados para poder realizar la polinización. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar de que, uy, los murciélagos, porque chupan sangre. Es muy claro que hay dos tipos de murciélagos, ¿verdad? Que son los hematófagos, que son los que le chupan la sangre al ganado, y los fructíferos, y no podemos condenar a todos los murciélagos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser enfáticos en esa parte porque ellos también cumplen un ciclo muy, muy importante dentro del ecosistema. Ellos también comen algunos insectos y comen plagas, ¿verdad? Entonces, a veces desequilibramos el ecosistema y por eso no sabemos cómo trabajar las plagas. Vean, en el caso de este cultivo, ¿verdad? Que ha tomado mucho auge últimamente en los diferentes lugares del país, ¿verdad? Él necesita de la presencia del murciélago para poder ser polinizado. Son las famosas pitayas, ¿verdad? Que tienen, son conocidas porque tienen gran cantidad de antioxidantes y realmente es un cultivo como que está de moda. Es muy importante recordarles que la flor de la pitaya abre en la noche. Ahí empieza a liberar una serie de aromas que hace que llegue el murciélaguito, vean dónde está el estigma de la flor, es estimulado por la lengua del murciélago y tiene un tubo polínico larguísimo que le pega al murciélaguito en la frente. Pero ya esta frente está llena de polen de los estambres, ¿verdad? Entonces, esta acción es la que genera la polinización. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, ella se va a poner receptiva a la flor en la noche y por eso utilizan la polinización manual en algunos lugares porque no tienen los suficientes murciélagos frutíferos para que puedan abastecer esta enorme cantidad de flores que hay en las plantaciones. Además, los que tienen pitaya es muy importante que tomen en cuenta que si establecen una plantación muy grande como esa de la foto y antes no había ninguna planta de esas, van a tener que polinizarla manualmente y en la noche, ¿verdad? Porque el murciélago no le va a llegar solo de hoy para mañana, ¿verdad? Porque era algo que no estaba en el ecosistema y no estaba contemplado dentro del radio de vuelo de ellos. Entonces tenemos que empezarlos a atraer. Eso es algo importante. Y por supuesto que hay otros polinizadores, ¿verdad? Como son las moscas, los escarabajos, las avispas, las polillas, hay hormigas. Imagínense que esta planta, que es una planta que ahora se exportan las semillas, es polinizada por moscas, por algunos fóridos, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que realmente todos los insectos son vitales para lo que es la polinización. ¿Qué es lo que pasa? Que el 70% de los polinizadores son abejas. Y entonces por eso yo sé que a nosotros siempre tenemos esa relación de que las abejas son los únicos polinizadores, pero realmente no. Las abejas juegan un papel muy importante porque la mayoría de ellas todas ellas son polinizadores, ¿verdad? Y tenemos que recordar que 2/3 partes de nuestra dieta necesitan de la polinización de algún insecto. Y además tenemos que recordar otra cosa, que muchas veces tenemos cultivos que se autopolinizan, como en el caso del café, se autopoliniza, en el caso del arroz, se autopoliniza, pero resulta que con la presencia de abejas mejoran algunas características. En el caso del arroz no pude encontrar ningún estudio que donde haya una correlación de calidad de grano con polinizadores presentes, que sería algo muy interesante hacer un estudio de ese tipo,
pero hay algunos otros productos como la macadamia donde incrementan los porcentajes de vitamina E con la presencia de abejas. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta y que sirve para futuros estudios, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para restaurar o restablecer la presencia de polinizadores en general? Y en este caso voy a hacer mucha referencia a la parte de las abejas, porque acuérdense que la abeja es lo más estudiado. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es conservar las fuentes de agua. ¿Por qué? Porque las abejas necesitan agua en calidad y cantidad. Tenemos que respetar las zonas de retiro. Ahora el compañero hablaba de hacer un análisis de cuál era la zona apta para el cultivo. A veces no hacemos eso con nuestros cultivos y sembramos hasta la orilla del río. Y eso nos trae problemas de contaminación de aguas. Y ustedes saben que esto del problema de la contaminación de agua es un tema que está en boga en este momento por los problemas que se han dado en algunas zonas del país. Entonces, importantísimo, el agua tiene que ser de calidad. Eso significa que no puede estar contaminada y tiene que ser en las cantidades que ellos la requieran, porque el agua es parte del metabolismo de todos los polinizadores. Así como nosotros tenemos que tomar cierta cantidad de agua todos los días, los polinizadores también requieren del consumo de agua. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si la mayoría de las abejas silvestres o solitarias nidifican en el suelo, tenemos que minimizar algunas prácticas que hagan cambios drásticos en el suelo, ¿verdad? Entonces, y si no lo podemos hacer, hay otras técnicas para conservar estos polinizadores, ¿verdad? Como es el dejar áreas sin remover el suelo para poder conservarlos. Debemos de evitar la fumigación de los suelos y el exceso del acolchado también hace daño. El acolchado es algo que se utiliza mucho en algunos cultivos, ¿verdad? Que es la utilización de un plástico para evitar lo del control de las malezas, para no tener que hacer aplicaciones, pero no podemos excedernos en el acolchado. No podemos unir dos eras con plástico en medio, porque son cosas que ya he visto en este país. O sea, ya he visto gente que para no tener que hacer control de malezas, ¿verdad? Como le dicen ellos, entonces unen las dos eras con plástico y eso va a evitar tanto que surjan sus abejas de los nidos como que se infiltre el agua. Vean, aquí les puse dos diagramitas de cómo son los nidos de estas abejitas solitarias. Estas abejitas solitarias hacen perforaciones y ya sea que vivan una en cada perforación, una madre donde ponga sus huevos, o que lo utilicen, yo diría como multifamiliares, les digo yo, porque varias abejitas van a utilizar el orificio de ingreso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos este tipo de orificios en el suelo, muchas veces no sabemos de qué son y pensamos, deben ser arañas, deben ser, ¿qué será lo que sale ahí? Tal vez es un nido de hormigas y no, si le ponemos atención, son estas abejitas que están saliendo del suelo. Entonces, es importante que ahora que viene el verano, porque estas abejitas, muchas de estas pasan un periodo importante dentro de su pupa, ¿verdad? Esperando que vengan las condiciones climáticas aptas y vamos a ponerle atención y vamos a ver cómo unas abejitas pequeñitas, porque pueden ser desde 1 milímetro, desde el tamaño de un grano de arroz, hasta 4 o 5 milímetros, que veamos abejitas saliendo del suelo. Entonces, eso es algo muy interesante para que ustedes también lo vean. Por supuesto, debemos de evitar o minimizar la cantidad de insecticidas que aplicamos en los cultivos. Es muy importante tomar en cuenta que no solo
el productor que anda en el campo con la bomba de espalda es el que tiene el problema en la aplicación de insecticidas. También las amas de casa. A veces vemos amas de casa que vacían envases completos de insecticida ahí en el corredor, a la orilla del jardín, miren, hasta en el baño. Si nosotros leemos las etiquetas de los insecticidas domésticos, dicen que afecta a los animales acuáticos. Y si matamos una cucaracha en el baño con la media botella de insecticida, cuando nos bañamos ese insecticida se va a ir, porque no hemos leído la etiqueta. Y dice que este producto permanece mucho tiempo en el ambiente. Entonces también tenemos que tener conciencia en ese tipo de aplicaciones que hacemos. Otra de las cosas que tenemos que hacer, por supuesto, es reforestar. La reforestación es algo importante. ¿Por qué? Porque me va a dar zonas donde las abejas, donde los diferentes polinizadores, donde los pajaritos aniden. Pero no podemos reforestar con esto que está en la foto. ¿Por qué no podemos reforestar con esto que está en la foto? Porque simplemente no son árboles nuestros. Tenemos que poner árboles nuestros para que esas flores sean alimento de los polinizadores, para que los pajaritos puedan hacer nidos ahí. Entonces eso es algo que es muy importante de tomar en cuenta. Nunca debemos de extraer recursos que no necesitamos. Entonces, si estamos haciendo prácticas como estas de colocar botellas para poder atraer melipónidos y poder tener nuestro meliponario, debemos de ser responsables en lo que estamos haciendo. Debemos de llevar al menos un curso, le digo yo a la gente, para saber el manejo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros vemos, ponemos la botella, la pusimos en el árbol correcto, ok, llegó, entró, empezaron a llegar las abejas y agarramos la botella y nos la llevamos. Porque ya tenemos abejitas que era lo que estábamos buscando. Y resulta que no es así, que esto tiene todo un proceso. Este nuevo nido que se iba a formar aquí tiene una codependencia con la madre, con el que le dio origen. Entonces, cada vez que ellas pasan una etapa de crisis, ellas tienen que regresar al nido para traer alimento o para traer lo que estén necesitando. Entonces yo a la gente siempre le digo, vean, los melipónidos son igual que los hijos de uno. Ellos se van de la casa y vuelven a la casa y se llevan cosas de la casa. Cuando nosotros empezamos a ver que llegan estas abejitas a la trampa, ellas todavía, ahí no está la reina. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas necesitan empezar a formar la estructura del nido para la hermana reina virgen que está en la casa, en el nido que le va a dar origen, y poder que esa reina salga y se fecunde y pueda ingresar a ese nuevo nido. ¿Entienden? Entonces no podemos agarrar y llevárnosla de una vez apenas que vemos que empiezan a llegar abejitas. Porque lo que estamos haciendo es matando estas abejitas que están trabajando dentro del nido para hacerle la estructura necesaria para que la reina pueda venir y pueda empezar a poner sus huevos. Y entonces se desarrolla un nuevo nido. Entonces perdemos una enorme cantidad de enjambres de abejas como esta mariolita por no saber el manejo. Para que nosotros podamos trasladar esta botella, necesitamos tener que tenga un desarrollo como el de la foto de la derecha, ¿entienden? Que ya esté bien desarrollado todos los estadios de cría, que ya tenga almacenamiento de miel y que tenga una estructura completa para que ella no tenga dependencia de su nido madre, porque si no la estamos matando.
Pero si nosotros hacemos eso, tenemos que tener un meliponario. Tenemos que tener un lugar donde vamos a colocar nuestras abejitas, nuestras meliponas, nuestras mariolitas, y este lugar tiene que estar protegido de las hormigas. Vean, este meliponario se los puse aquí porque vean que no tiene ningún elemento costoso para hacerlo. El bambú que hay en una cepa, lo agarramos, lo curamos con sal y le ponemos patitas para protegerlo de las hormigas. Entonces ahí ya estamos transfiriendo nuestras meliponas, nuestras mariolitas a un lugar seguro, ¿verdad? Donde yo las pueda cuidar. Acuérdense que estas abejitas son muy buscadas y el mayor depredador que tienen son los mismos humanos, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a la gente cerca de la casa, no podemos ubicarlas a la par de donde tenemos los chiqueritos de los cerdos de Navidad, no podemos ubicarlas en el galerón donde ordeñamos las vacas. ¿Por qué? Porque ellas necesitan un lugar limpio y libre de contaminación, ¿verdad? Eso es algo importantísimo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer zonas de amortiguamiento. Esto está aquí al lado izquierdo inferior. ¿Qué es una zona de amortiguamiento? Simplemente dejar estas franjas de terreno con la vegetación que tiene. ¿Para qué? Para que puedan nacer las abejitas que están ahí nidificando en el suelo, pero también para que se puedan alimentar de diversas floraciones que hay alrededor del cultivo. Hay muchos estudios que han demostrado que ya los cultivos no es aquella idea que nos vendieron en la época de la Revolución Verde, donde decíamos que lo único que había que tener era un solo cultivo, porque eso era lo mejor para el desarrollo del mismo. Ahora más bien hay estudios donde hablan de franjas entre los cultivos para que los polinizadores estén ahí. Y este es el caso del café. En el café están haciendo este tipo de ensayos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tener corredores biológicos. ¿Qué es un corredor biológico? Eso es algo complicadísimo de hacer. No, es simplemente vamos a agarrar la orilla de las cercas y vamos a poner árboles, pero árboles que estén en nuestra zona. Si nuestra zona es de madero negro, vamos a tener madero negro, vamos a tener huitite, vamos a tener los diferentes árboles de cada zona. Yo a la gente le insisto mucho, no tenemos que traernos un árbol de Guanacaste si vivimos en Cartago. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el mismo resultado porque lo estamos cambiando de clima. Entonces, utilicemos nuestros árboles nativos. No tenemos que irlos a comprar, tenemos que ir, buscarlo, cortar una rama y sembrarlo. ¿Entienden? Esto no es caro. Esto es una forma de conservar lo que tenemos. ¿Qué más podemos hacer para esas abejitas como la cortadora de hojas, como los chiquizá o algunas abejitas carpinteras? Hacerles zonas de nidificación. Esto que ven aquí son hoteles para abejas. Vean que los hoteles para abejas no tienen que hacer aquel hotel enorme, gigante, donde carísimo, que no sabemos dónde necesitamos irlo a comprar. Podemos agarrar tuquitos de madera cual suave. ¿Por qué madera suave? Porque acuérdense que estamos hablando que son para abejitas carpinteras. Le hacemos perforaciones de diferentes diámetros y no, la perforación no tiene que ser del tamaño del nido que ella ocupe, del largo que ella ocupe. Ella termina de excavar ese nido, por eso tiene que ser suave. La perforación tiene que ser al hilo de la madera. ¿Para qué? Para que esa excavación a ella le quede más fácil y sencilla. En el caso de los que tienen bambú, nosotros en el INTA tenemos en Diamantes, que es un lugar donde hay bastante bambú, tenemos un proyecto de abejas y tenemos de este tipo de hotelitos, véanlos. Aquí ya una abejita de las que utiliza el barro que les conté para hacer su nido, ya anidó en este pequeño hotelito
y ya salieron sus hijos. ¿Entienden? Entonces no tiene que ser nada caro. Aquí la ciencia de que aniden ahí las abejitas es simplemente que no se esté mojando. Entonces les ponemos un techito y los colocamos en diferentes lugares. No los coloquemos juntos, porque ellas no anidan en grandes conglomerados. Entonces vamos a ver que vamos a tener un hotel de estos donde van a anidar utilizar 2 o 3 tubitos y otro donde van a utilizar uno y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, con eso ayudamos un montón a esas abejitas que les hemos quitado ese lugar donde ellas antes anidaban. Vamos a utilizar, ¿se acuerdan de las trojas de leña? Antes, cuando teníamos trojas de leña, habían tucos de leña que se quedaban de un año a otro y entonces se les hacían huecos. Eso lo hacían las abejas carpinteras. Entonces, en esas perforaciones es donde anidan, vean, ¿quiénes? Los bombus, los chiquizá, esos son los que anidan en esta serie de lugares, ¿verdad? Y otras abejitas carpinteras que también están ahí y que nosotros no conocemos y a veces las confundimos con Apis mellifera. Por eso es importante seguir simplemente lo que se hacía en la troja de leña. La troja de leña era el lugar donde almacenábamos la leña y la tapábamos para que no se mojara. Entonces, por eso es el Una principio. tabla de Costa Rica en polinizador. ¿Perdón? Ok, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que sembrar plantas atractivas, ¿verdad? Para las abejas, plantas que tengan floraciones constantes. Algunas plantas que tenemos, vean los churrizates, esas enredaderas, son muy nuestras. Hay una bellísima silvestre, ¿verdad? Que en este momento ya está empezando a florecer. Esas son muy importantes para nuestras abejas. El cambray, flores como el cambray, hay de diferentes colores. Los San Rafaeles, vean, las bellísimas, también la bellísima mejorada nos sirve para sembrarla en algún lugar y hacerlo de forma que se vean bonitas. Las verdolagas también son plantas que hay ahí, que siempre han estado ahí. No necesitamos ir a un vivero a buscar ese tipo de plantas. ¿Por qué? Porque son plantas que están ahí de forma fácil, las podemos colectar y poderlas colocar en los diferentes jardines para hacer atractivo el lugar para las abejas. Por supuesto, todos los medicinales nos sirven para esto. Hemos dejado de sembrar medicinales. Yo le digo a la gente, le sirve para tomarse usted el tecito cuando se sienta mal, pero también le va a servir para que vengan algunos polinizadores a nuestro jardín. Y algo importante, porque ya se me terminó el tiempo, que ya sé que ya me pasé, es que hay estudios que nos hablan de diferentes factores que influyen en la pérdida de las abejas. Este es un estudio que hizo el Senacica en México en el 2017, porque ellos tuvieron una muerte importante en las abejas Apis mellifera, para que vean que esto pasa en todo lado. Y estudiaron diferentes factores, ¿verdad? Estudiaron todo lo que es la nutrición, todo lo que es, si hacen el diagnóstico sanitario, se hacían diagnóstico sanitario, cómo curaban las enfermedades, si llevaban registros, si hacían cambios de reina. Analizaron un montón de factores, ¿verdad? Y en conclusión, llegaron a esta conclusión, que el impacto ambiental es lo que más afecta a las abejas, ¿verdad? Aquí en el impacto ambiental está la parte de la diversidad nutricional,
de una nutrición completa. La parte de la disponibilidad de agua de las abejas. Está también lo del cambio de las temperaturas. Y eso para los que tienen colmenas es importantísimo que lo cuidemos. También llegaron a la conclusión que el otro factor son las enfermedades parasitarias. Esa varroa, ese pequeño escarabajo. Y por supuesto, todas lo que son las enfermedades virales, porque muchas de estas enfermedades parasitarias son vectores o le abren la puerta a que los virus, los hongos y las bacterias ingresen a la colmena. Y vean, increíblemente, de último están los residuos fitosanitarios. ¿Por qué? Porque todas esas noticias que yo les puse al principio utilizaron adrede algunos productos químicos para intoxicar las abejas. Si nosotros guardamos y utilizamos los productos de forma adecuada, sin hacer sobreaplicaciones, no vamos a causar un impacto tan directo. Y algo que es muy importante, nunca podemos aplicar un químico cuando existe floración, porque ahí estamos matando directamente las abejas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Primero, dándole zonas de nidificación, dándole la oportunidad a que todos los insectos, ya háblese de abejas, háblese de avispas y de otros de ellos, puedan nidificar. Pero también vamos a colaborar con la nutrición. Vamos a sembrar diversidad de plantas en nuestros jardines alrededor de algunos de los cultivos, porque muchas de estas plantas también son repelentes de cosas como la mosca blanca. Nada más de saber cuáles plantas son. Y además de eso, vamos a disminuir la utilización de insecticidas, tanto en el campo como en el hogar. De esa forma podemos ayudar a la conservación de los polinizadores.